Mis hermanos, el día de hoy estoy muy emocionado por este tiempo en el cual el Señor nos va a permitir cerrar una serie de mensajes que hemos titulado, ay Dios mío, esta gente, Sean Uno, es la serie de mensajes que el Señor ha traído a la iglesia, basada en esa hermosa oración de Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo tenía una oración. ¿Qué les parece si leemos esa oración de nuevo? Vamos al libro de Juan capítulo 17 para que vayamos entrando en calor y podamos ir entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos. Juan 17, versículo 20. Oraba el Señor, anteriormente lo hacía por sus discípulos, y luego Él llega al versículo 20 en una hermosa oración, y Él dice, no ruego solo por estos, es decir, no estoy orando solamente por los 12 apóstoles, sino que ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Ese es usted y el que tiene al lado. Dile, el Señor está orando por ti, dile al que tiene al lado. Está orando por ti. Para que todos, versículo 21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Y en el primer mensaje de esta serie compartíamos cómo estaba esa relación de unidad entre el Padre y el Hijo. Si lo recuerdan, de esa misma manera permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate que la gloria que hemos recibido no es para que nosotros nos vanagloriemos o alardiemos de eso, sino para que nosotros seamos uno. Y la semana pasada compartíamos cómo la iglesia de Cristo debe unirse en un mismo propósito. Y cuando nos unimos, ¿qué va a pasar? Las personas van a conocer del amor de Cristo y cualquier objetivo que nosotros queramos alcanzar lo vamos a conquistar. Nos propusimos como iglesia marchar para Jesús, la primera marcha para Jesús en el municipio de Catatumbo, y lo conquistamos. ¿Por qué? Porque entendimos que en la unidad el Espíritu de Dios se mueve a favor de la iglesia. Y continúa él diciendo en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal y como me has amado a mí. En ese versículo hay algo revelador, y es que de la misma manera como el Padre amó o ama a su Hijo Jesucristo, de esa misma manera, el Señor Jesucristo dice, yo quiero que ellos reconozcan que de esa misma manera tú le amas a ellos. ¿No le parece eso asombroso del amor de Dios? Yo recuerdo, cuando leo eso, recuerdo la escena en la cual nuestro Señor Jesucristo estaba bautizándose y escuché una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, es decir, yo lo amo a Él. Y el Señor Jesucristo me está diciendo, de esa misma manera en la que tú me amas a mí, tú lo amas a ellos. O sea que el amor de Dios está en nosotros, y eso debe llenarnos de entusiasmo y debe motivarnos cada día a cumplir su palabra. Hemos hablado también, tuvimos un mensaje dedicado a las relaciones de pareja, de matrimonio, y cómo la palabra del Señor nos enseña que debe ser la relación entre un esposo y una esposa. Cómo deben amarse, cómo deben ser uno, cómo deben también unirse en un mismo propósito. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Y ahí sí vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Vamos a un ratico, solamente vamos a leer la palabra del Señor en reverencia. Efesios 5, 21, para ir dando culminación a todas esas cosas en las cuales creemos de parte del Espíritu Santo, a las cuales se refería el Señor Jesús cuando dijo sean uno. Vamos a hablar nuevamente un breve momento de los matrimonios. Dice el versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo creo que por eso es que la iglesia es tan rebelde con Cristo. Porque quizás no hay una sujeción verdadera entre la iglesia y Cristo. Y como la Biblia dice que la esposa debe sujetarse al esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo, pues si la iglesia no se sujeta a Cristo, yo creo que estamos dándole un mal ejemplo a las esposas. ¿No le parece? Pues está diciendo la palabra de Dios eso. Y el versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él, hablando de Jesucristo, la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así
mismo el esposo no tiene mal ejemplo, porque el esposo sí puede experimentar el amor de Cristo y de esa misma manera debe amar a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Así que si usted quiere verse bonito, ponga bonita a su esposa. Usted se vea radiante. Algo así es lo que dice la palabra. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y el versículo 31 dice algo que lo dijo el Señor en la creación del hombre y la mujer, lo dijo el Señor Jesucristo y también se repite nuevamente luego del Señor Jesucristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, los dos llegarán a ser un solo ser. Si quieres comprender esto, te motivo a escuchar el mensaje, un solo ser. Es la unión perfecta que Dios quiere para la relación de pareja, para los matrimonios. Y el versículo 32 dice, esto es un misterio profundo. Y eso le da título al mensaje de hoy. Esto es un misterio profundo. Y aclara Pablo, yo me refiero a Cristo y la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Habla a nuestras vidas, Señor. Y que lo que tú has traído el día de hoy para compartir con la iglesia, nosotros podamos escucharlo, asimilarlo y obedecerlo. Amén. Y la iglesia dice, amén. Puede tomar asiento. Esto es un misterio profundo. Y Pablo dice, yo no me refiero a la relación de esposo y esposa. Porque Pablo está comparando la relación entre un esposo y una esposa, lo compara de la misma manera, es la misma relación que Cristo tiene con la iglesia. Él pone ejemplos. Él, por ejemplo, dice, de la misma forma en la que la iglesia debe someterse a las enseñanzas de Cristo, es decir, Cristo nos enseñó que amemos, o sea que la iglesia debe amar porque se está sometiendo a las enseñanzas de Cristo. De la misma forma, dice Pablo, la esposa debe someterse a su esposo, debe respetar la autoridad. La palabra dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, de esa misma forma el esposo es la cabeza de su esposa. Es decir, que ejerce autoridad sobre ello. Al inicio de estos versículos decía la palabra en el versículo 21 que debemos someternos unos a otros. Es decir, que la sujeción no solamente va de la esposa hacia el esposo, sino que también el esposo debe sujetarse a su esposa en cierta manera. Por eso es que cuando la esposa coletea y le dice no pase, porque te parto la escoba encima, en el coleto porque estoy limpiando, el esposo se somete y no pasa, o pasa en cuclillas o pasa por una esquina. Y debe existir dentro del matrimonio una sujeción mutua para que el matrimonio funcione de mejor manera. Deben respetarse, deben apoyarse mutuamente y eso lo hemos compartido. Pero Pablo continúa, la palabra continúa haciendo una comparativa entre Cristo, que representa al hombre, y la iglesia, que es representada por la mujer, y dice, el esposo tiene que amar a su esposa, no cuando está bonita y cuando se arregla, sino también cuando se levanta toda desgreñada. O sea, debe amarla en todo momento, debe manifestarle su amor, porque Cristo ama a la iglesia y dice la palabra, lo acabamos de leer, que Él murió, se entregó a sí mismo por amor a ella. Y dice que Él se la presentó a sí mismo como una iglesia sin mancha, una iglesia radiante. Es decir, que Pablo está hablando todo esto de los matrimonios y nos pone como ejemplo a nosotros que somos esposos, nos pone el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir, que es Cristo. Entonces, con esta imagen, con esta aclaratoria de que el esposo representa a Cristo en el matrimonio y la esposa representa a la iglesia, el versículo 32 cierra diciendo, esto es un misterio profundo. Y sabes que el misterio no es como el esposo y la esposa son uno solo. El misterio profundo, dice Pablo, es cómo Cristo, que es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro Libertador, y la iglesia que está en sujeción a Cristo, pasan a ser un solo cuerpo, uno solo. Y yo quisiera que el día de hoy nosotros, a la luz de la palabra, tratáramos de entender de qué se trata ese misterio profundo y cómo, de la misma manera que Dios Padre y Dios Hijo son uno solo, de la misma manera que la iglesia es un solo cuerpo, de la misma manera que el esposo y la esposa son un solo ser, de esa misma manera Cristo y la iglesia son uno solo. ¿No le emociona eso? Es algo que me emociona muchísimo porque esa relación, esa perfecta unidad, nosotros como iglesia de Cristo la tenemos con nuestro Salvador Jesucristo. Y Pablo dice, esto es algo muy profundo, es un misterio profundo.
Y estoy convencido que muchos de esos misterios profundos que están en la palabra del Señor está anhelando nuestro Padre revelarnos a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo. Yo creo que aunque es un misterio profundo, es algo que es necesario que nosotros compartamos, porque hemos venido hablando en esta serie sobre la unidad. Y recuerda, en la oración de Juan 17, hay un momento en el versículo 21 de Juan 17 en el que Jesús, cuando ora, dice esto: para que todos sean uno, así Padre como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Es decir, ahí el Señor Jesucristo está diciendo, la iglesia también, parte de la perfecta unidad que Jesús oraba para que la iglesia experimentara, era que la iglesia sea uno con Cristo también. Él se involucra así, para que ellos también estén en nosotros y nosotros estemos en una perfecta unidad con nuestro Dios y Salvador. Y eso Pablo allí en Efesios capítulo 5 lo trata como un misterio profundo. Un misterio profundo, algo quizás difícil de entender para algunos. Un misterio es algo que para muchas personas son ocultas. Un misterio para muchos representa algo que nunca van a llegar a descubrir. No sabemos. Y quizás un misterio, hay personas que tratan de descubrirlo, tratan de hallarle la lógica, cómo funciona, qué es lo que está detrás de ese misterio. Pero muchas personas, y no me refiero a este misterio porque este misterio Dios quiere revelarlo el día de hoy a la iglesia, pero hay misterios que muchas veces no son alcanzados por el hombre, pero este misterio profundo estoy convencido que es necesario que la iglesia de Cristo lo entienda a la perfección. Así que vamos a hablar de ese misterio profundo. Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si ustedes me aman, ¿qué hacen? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ese consolador es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Puede decir amén a eso? Gloria a Dios. Porque ustedes viven, porque yo vivo, dice la palabra, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que usted como iglesia está en Cristo, dice el Señor Jesús, y yo en ustedes. Y nuevamente el Señor Jesucristo comienza a mencionar ese misterio profundo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, libre de pecado, que manifestó un amor tan eterno, un amor tan maravilloso a favor de la iglesia, puede tener una relación de unidad con personas como tú y como yo, que somos egoístas, que somos pichirres, que no toleramos al hermano, al vecino, al amigo, y que muchas veces ese amor de Cristo que ha llegado a nuestros corazones, nosotros no estamos ni en la capacidad muchas veces de reflejarlo. Pero el Señor está diciendo, en aquel día ustedes se van a dar cuenta cuál era esa unidad que yo y ustedes tenemos. Porque quiero decirte que de la misma manera como el esposo y la esposa están unidas en un pacto eterno, como dicen por allí en los matrimonios, hasta que la muerte los separe, en la tristeza, en la enfermedad, en todas las cosas feas y en todas las cosas bonitas, debe estar la pareja unida. De esa misma forma existe una conexión mucho más fuerte, debería existir una conexión entre la iglesia y Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando una persona toma la decisión de seguir a Cristo, deberían hacer este acto ceremonial. Y lo que se le pregunta al esposo y la esposa: ¿aceptas a fulano de tal como tu esposo para amarlo, respetarlo? Yo creo que si esto lo preguntáramos antes de nosotros decir ser cristianos, que alguien nos parara y nos dijera: ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? En la salud, en la enfermedad, en la tristeza, cuando tengas plata o cuando no tengas plata, también tú vas a seguir aceptándolo. Ni siquiera hasta que la muerte los separe, porque la conexión y esta unidad que Cristo tiene con la iglesia va mucho más allá de la muerte. Es decir, que es un compromiso que la iglesia adquiere con Cristo que tiene mucho más valor y mucha más importancia que un pacto de matrimonio. Y por eso Pablo lo compara con el matrimonio. Hace una comparación, pero cierra diciendo: es un misterio profundo.
Es un misterio profundo la relación que tiene Cristo con la iglesia. Se asemeja a la relación entre el esposo y la esposa. Pero es algo, iglesia, que tú y yo deberíamos asimilar con mucha más pasión y compromiso de lo que muchas veces nosotros lo asimilamos. A veces vemos que seguir a Cristo es como las personas que se juntan y luego se dejan. Algo así. O vemos que seguir a Cristo es que en algún momento divorciarnos, porque la situación no funcionó, porque se acabó el amor. Y llevamos a cabo esta relación entre Cristo y la iglesia, que es usted, porque usted y yo somos la iglesia, representamos la iglesia de Cristo. La llevamos de la misma manera como en la sociedad actualmente se lleva a cabo una relación de pareja. Falta de compromiso, falta de amor, porque el esposo debe amar, entonces no ama tanto, falta de sujeción de la iglesia hacia Cristo. Y como no hay una unidad, y como la iglesia muchas veces no ha entendido ese misterio profundo, ocurre la trágica historia de muchas personas que abandonan la fe. Sin razón, muchas veces, sin motivos que a veces no parecieran ser motivos lógicos, pero de esa misma manera, muchas veces matrimonios son rotos por tonterías. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Jesús oraba para que nosotros pudiéramos entender y pudiéramos decir, yo estoy en Cristo y Cristo está en la iglesia. Eso es un misterio profundo. Y yo quisiera mencionar algunos aspectos de ese misterio profundo para que nosotros lo descubriéramos, para que nosotros a la luz de la palabra podamos entender de qué se trata ese misterio profundo al que se refiere la palabra del Señor y cómo puedo comprender ese misterio profundo y puedo vivir en perfecta unidad con nuestro Dios y Salvador. Eso es maravilloso. Fíjate que es algo asombroso. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 18. Estábamos leyendo ahorita Juan 14. Dice la palabra allí. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo Jesús quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Y eso a la gente le parecía una locura. Con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó algo, dijo, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Recuérdate que vamos a tomar como referencia esa perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y vamos a ver cómo esa unidad entre la iglesia y Cristo puede existir. Y Jesús nos está diciendo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino solamente hago lo que veo hacer a mi Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y aún cosas más grandes que esta les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. El primer aspecto de este misterio profundo, y para que exista una perfecta unidad entre Cristo y la iglesia, entre una relación de pareja y lo que ocurre entre Dios Padre y Dios Hijo, es que nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente sujeto a Dios Padre. Es decir, que el Señor Jesucristo no sanaba a un enfermo, aunque Él tenía el poder, Él no sanaba a un enfermo si su Padre no se lo permitía. Él dice, yo no hago, ciertamente, dice, es una afirmación, yo no hago absolutamente nada por mi propia cuenta. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Y es parte de ese misterio profundo, que muchas veces la iglesia sí lleva a cabo acciones por su propia cuenta. Y allí no se está cumpliendo esa perfecta unidad a la cual el Señor quiere que tú y yo lleguemos. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces llevamos a cabo actividades y quizás no era lo que Dios quería para la iglesia en ese momento. Hacemos cosas, tomamos acciones por nuestra propia cuenta, pero Jesús está diciendo, yo, el Hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, Él no hacía absolutamente nada si su Padre no se lo permitía. Si no buscaba primero la dirección de su Padre, lo que mi Padre hace, eso es lo que yo hago. Y ¿sabes qué? Me encanta que nuestro Señor Jesucristo dice, porque cualquier cosa que hace el Padre, está diciendo Jesús, cualquier cosa que hace Dios Padre, la hace Dios Hijo. Y sabes que la iglesia debería hacer esa afirmación. La iglesia debería decir, cualquier cosa que haga Jesucristo, yo debería hacerla. Ahora bien, si Jesucristo nos da ejemplo, dice en el versículo 20 que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace.
Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado en su palabra todo lo que Él hacía. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Se levantaba muy de mañana a orar, era algo que Él hacía. Nuestro Señor Jesucristo ayunaba. Nuestro Señor Jesucristo amó a una mujer prostituta, una mujer que querían apedrearla. Él demostraba ese amor. Es decir, que la iglesia debería decir, yo voy a hacer, o como iglesia vamos a hacer lo que vemos que nuestro Señor Jesucristo hace. Y cuando comencemos a sujetarnos de esa forma a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir descubriendo ese misterio profundo. Porque para que exista perfecta unidad entre Cristo y la iglesia debe haber sujeción. Debemos sujetarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. En nuestra forma de vestir, y siempre lo he dicho, no podemos excluir la sujeción a Dios y apartarlos de ciertos aspectos de nuestra vida. Sabes que nosotros, siempre lo digo, hemos llevado a cabo negocios, inversiones económicas, sin sujetarnos a lo que quizás Dios quería para nuestras finanzas. Sabes que a veces nos vestimos de cierta manera sin quizás ver, porque Jesús decía, lo que yo veo es lo que yo hago. Lo que el Padre me revela es lo que yo ejecuto. Y la iglesia, y el Señor Jesucristo decía, Señor, yo quiero que la iglesia sea conmigo, así como yo soy contigo, Padre. Es decir, que el Señor Jesucristo está anhelando que la iglesia se sujete a Él, a sus enseñanzas, a su mensaje en cada área de la vida. Aunque nos parezca que llevar a cabo ciertas actividades son hermosas, pueden ser exitosas, es necesaria una sujeción. Es necesaria consultar y decir, luego de una consulta con el Señor, estar en la capacidad de decir, la iglesia ejecutó porque nuestro Señor Jesucristo así lo indicó. Esa es una perfecta unidad entre Cristo y la iglesia. Y ese es el diseño que Dios quiere para los matrimonios. Por eso la palabra habla ahí de someteos unos a otros en el matrimonio. Y también la palabra dice, vamos a sujetarnos a nuestro Señor. Porque si no, ese misterio profundo va a estar oculto a tus ojos. Te dije al principio que muchos misterios, cosas que nosotros no conocemos, la ciencia aún no conoce, quizás van a quedar ocultas. Muchas personas, científicos que anhelan ver quizás que hay en otras galaxias, si hay formas de vida, quizás esos misterios van a quedar ocultos a sus ojos. Y hay creyentes que ese misterio profundo que habla la palabra del Señor no lo ejecutan, no lo experimentan, no lo descubren, porque no están dispuestos a sujetarse a Cristo. Porque así como la esposa se debe sujetar a su esposo, la iglesia debe sujetarse a Cristo. Y usted me dirá, pastor, es que mi esposo es difícil para sujetarse. No se gana la sujeción. Pero, ¿qué excusa le vas a poner a Cristo para sujetarte a Él? ¿Qué vas a decir? ¿Que Cristo no es un buen esposo? ¿Que Cristo no te ama tanto? No, pastor, es que Él no me demuestra su amor, entonces es difícil sujetarme a mi esposo. Fíjate que el problema de la sujeción no radica en la otra persona. El problema de la sujeción radica en nuestra propia rebeldía. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo como ese Dios de amor que dio su vida por nosotros, no nos debería costar absolutamente nada sujetarnos a Cristo. Y le cuesta a la iglesia de Cristo. Y por eso Pablo dice, es un misterio profundo. Es algo que quizás muchos de ustedes no han descubierto. Que esa conexión entre Cristo y la iglesia está basada en sujeción, en obedecer. Sujeción es obedecer lo que Cristo nos enseña en su palabra. Y no tomar decisiones, como el Señor Jesucristo decía, yo no hago nada si no mi Padre no me lo indica. Ese es el primer aspecto de este misterio profundo. Y yo espero en el nombre del Señor que el Espíritu Santo vaya aclarando nuestra vista, nuestros oídos espirituales y podamos ir entendiendo lo que Él quiere hablar. Dice la palabra en Filipenses 1:29, porque a ustedes, escuche esto, porque a nosotros, la iglesia, se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Sabes que el apóstol Pablo, cuando escribe eso, seguramente estaba sufriendo algo muy difícil? Estaba siendo perseguido, hubieron momentos en los que fue maltratado físicamente a causa del evangelio. Y él escribe a la iglesia en Filipo y le dice, es que ustedes creían que ese cristiano era nada más ir para la iglesia y cantar. ¿Ustedes creen? A ustedes no solamente se les permite el privilegio de creer en Cristo, no es nada más ser cristianos, creer en Cristo y vestirnos bonito para ir a la iglesia, sino que
también sufrir a causa del Evangelio. Y parte de este misterio profundo es que nosotros entendamos que así como Cristo padeció por la iglesia, y Efesios 5 dice que de esa misma manera el esposo debe estar dispuesto a sacrificarse y a sufrir por su esposa. De esa misma manera la iglesia, ¿sabes qué tiene que hacer? Estar en la disposición de sufrir y padecer por causa del Evangelio. Eso es parte del misterio profundo. ¿Sabes qué? Ese misterio está oculto a nuestros ojos cuando nosotros dejamos de congregarnos porque tenemos problemas. Las personas tienen problemas en el matrimonio y dejan botado a Cristo, a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene la iglesia de que tú tengas problemas en el matrimonio? Tienen problemas económicos y entonces no se congregan porque están trabajando, porque están muy ocupados. Y siempre ese misterio profundo que Dios quiere que nosotros alcancemos, nosotros no lo vamos a descubrir porque no hemos entendido que parte de ese misterio profundo es en medio del padecimiento seguir estando sujetos a Cristo. Es decir, que aunque venga la tribulación, aunque venga Judas y te traicione, el Señor Jesucristo siguió con su propósito. Fíjate que el Señor Jesucristo no dio un paso atrás en ningún momento. Él sufrió maltrato físico, latigazo, sufrió traiciones, fue negado por sus propios discípulos, por uno de sus discípulos fue negado. Y todo eso, ¿qué lo llevó a él a hacer? A seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque él amaba a la iglesia. Y cuando tú te unes con Cristo, ¿cómo puede ser posible que por un mal gesto de algún hermano, por una traición, por un mal comentario, por un insulto, ya tú dejas de seguir a Cristo? Eso no es unidad con Cristo. Y es lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. Cuando tú me vas a seguir, cuando tú te unes conmigo, está diciendo Cristo, a ti te van a traicionar, te van a criticar, te van a levantar calumnias en tu contra. Y tú no puedes alejarte, tienes que entender que así como yo di mi vida por ti, es necesario que la iglesia esté en perfecta unidad con Cristo en los padecimientos. Dice 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Persecución en estos tiempos o en esta zona del planeta Tierra a causa de Cristo creo que no hemos experimentado todavía, gloria a Dios. Pero dice primera de Pedro 4:12, queridos hermanos, no se extrañen el día que eso llegue. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, porque en estos tiempos la iglesia tal parece que estaban pasando algo difícil, era una prueba de fuego. Era algo difícil que estaba pasando en esos tiempos. Y yo quiero solamente decirte que sea cualquier el problema que tú estás experimentando en lo personal, porque todos los tenemos, yo quiero decirte, no te extrañes de eso. No puedes extrañarte. Como que, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy cristiano y voy para la iglesia? Eso está diciendo el Señor, está diciendo la palabra. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito que el cristiano no tenga platica para la comida. Es parte del proceso, es parte del... No te extrañes de que tus hijos se rebelen, no te extrañes de que dentro de la iglesia de Cristo hayan personas que no manifiesten el amor de Cristo, que sean criticones. No te extrañes de eso porque es parte del proceso. Y Pedro dice, al contrario, ¿qué tienes que hacer? Sonreír, alegrarte, estar feliz, de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Y me encanta que dice parte. Porque nada de lo que tú y yo podamos padecer se va a comparar con el sufrimiento de Cristo. Pero cuando tú padeces, tú dices, estoy contento porque estoy formando parte de los padecimientos de Cristo. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y ese es ese mismo Espíritu por el cual en Juan 14 Jesús decía, yo les enviaré un consolador. Entonces, si tenemos ese consolador, los padecimientos que nosotros como iglesia sufrimos, ¿sabes? Que se nos va la luz, esos son los padecimientos de nosotros. Que no hubo agua para bañarnos, no sé, se fue la luz, entonces se fue el agua y la cobertura. Entonces, eso es un sufrimiento, pastor, eso es un padecimiento en la casa. Entonces, no pude lavar porque toda la semana entonces no me congrego el domingo porque el domingo fue que me llegó el agua. Esos son los padecimientos de la iglesia de Cristo. Por lo menos hay personas que sí están padeciendo a causa del evangelio. Tienen que dar su vida y estar dispuestos a fallecer. ¿Y sabes qué te está diciendo el Señor? Alégrate cuando padezcas.
porque está formando parte. ¿Sabes que cuando el marido se te revele, el hijo se te revele por causa del evangelio, tú debes alegrarte? Estoy formando parte de los padecimientos de Cristo, pero dice, me alegro, ¿para qué? Para que también sea inmensa nuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Porque en algún momento la gloria de Cristo se va a revelar por completo a favor de la iglesia. Es decir, que ya cuando esas rabietas que pasamos y sufrimiento, cuando se nos va la luz, ya va a ser tiempo pasado. Ya ni nos acordaremos de eso. Dice la palabra que Dios hará todas las cosas nuevas, cielo nuevo, tierra nueva. Ya no habrá memoria de lo que había. Entonces, debo alegrarme y contentar. Y eso es parte de ese misterio profundo que Dios quiere revelar a la iglesia de Cristo. Y no solamente es padecer. Dice la palabra que concluiremos, Romanos 6:1. Él hace una pregunta allí para captar la atención. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Sabes tú eso, iglesia? ¿Sabías tú que cuando nos unimos a Cristo no es para que la vida se nos resuelva? Que cuando nos unimos a Cristo somos bautizados, dice, para unirnos con Cristo, pero en realidad también para participar de su muerte. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso él decía, yo morí con Cristo allá. O sea, ya murió Cristo, pero por mi fe yo también he muerto con Cristo allá en la cruz. Y eso es parte de este misterio profundo que Dios quiere revelar. De la misma manera, para que haya una perfecta unidad entre Cristo y la iglesia, debe haber sujeción, debe haber disposición a padecer, a sufrir. También debemos haber muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, versículo 4, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Por qué con Él? Porque nos hemos unido a Él. A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y cuando te hablo de muerte, en este aspecto no te estoy hablando de muerte física, no se asuste. No se asuste porque igualito se va a morir algún día. Entonces, no se asuste, no se asuste. No vas a tener que morir crucificado en una cruz. Está hablando la palabra de que así como Cristo murió al pecado, para que tú puedas experimentar y descubrir ese misterio profundo, tú debiste morir al pecado en la cruz del Calvario. Cristiano que no haya muerto al pecado sigue pecando constantemente y sigue recayendo. Pero la palabra está diciendo, fuimos muertos con Él en la cruz y ahora nosotros tenemos una vida nueva. Y esto es un misterio profundo que mucho creyente cree que parte de esa unión con Cristo es solamente venir a la iglesia. Parte de esa unión es morir al pecado, es decir, renunciar al pecado. No puedes seguir pecando, hermano. Si no, ese misterio profundo va a estar oculto a tus ojos toda la vida. Puedes tener luchas, puedes tener caídas y el Señor Jesucristo te dice, confiesa tu pecado, apártate, alcanzarás misericordia. Todo eso lo enseña la palabra. Lo que no puede ocurrir o lo que no puede faltar para que ocurra una unidad perfecta entre la iglesia y Cristo es que la iglesia no haya muerto al pecado y siga pecando. Y no haya entendido que, dice la palabra, realmente nosotros nos unimos a Él para participar en su muerte. Es decir, el Señor dejó en la cruz nuestros pecados. ¿Ves por qué sigues pecando si están allá en la cruz? Deberían estar en la cruz, no deberían estar en tu día a día, en tu andar diario. Y dice la palabra que Él murió a fin de que nosotros podamos llevar una vida nueva. Ese es parte del misterio profundo que allá Pablo le dice así. Eso es algo muy profundo. Y no lo digo del matrimonio. La relación de pareja en el matrimonio, Pablo está diciendo, es fácil, es sencillo, o sea, es entendible, pero el misterio profundo de Cristo y la iglesia es algo que necesita ser revelado para muchos de nosotros. Necesitan ser abiertos y al final de este mensaje vamos a orar para que el Señor nos haga entender ese misterio profundo y podamos entender y podamos decirle, Señor, yo quiero estar unido a ti. Señor, yo quiero sujetarme a ti. No dar un solo paso sin tu dirección. Como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, ¿para qué me vas a llevar para allá? Déjame aquí. Yo me quedo aquí si tú no vas conmigo. Ese misterio profundo involucra padecer, sufrir adversidad, conflictos, problemas económicos, financieros, familiares, problemas de salud a causa de Cristo y no voy a renunciar a mi fe. Es decir, ni hasta que la muerte nos separe.
Porque la palabra me está diciendo, el Señor Jesucristo dijo que porque Él vive, nosotros vamos a vivir. Estamos tan unidos a Él. Estamos tan perfectamente unidos a Cristo, que como Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Y como Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Es decir, que no es hasta que la muerte nos separe, es hasta la vida eterna. Y esa perfecta unidad y ese misterio profundo, el Señor quiere que tú y yo lo entendamos. Y forma parte de la oración y de toda esta serie en la cual Jesús oraba para que nosotros seamos uno. Romanos 6:5, continuamos leyendo. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, ¿está usted unido a la muerte de Cristo? Dígame. Hemos muerto al pecado, en la que dice, por eso Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que es Cristo, porque somos Cristo y yo somos uno. Decía el apóstol Pablo. Y Pablo nuevamente dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Gloria a Dios. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Eso me llena de esperanza y es un misterio que el Señor ha revelado en su palabra. Dice Romanos 8:1, por lo tanto, diga por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que ya yo no soy esclavo del pecado, no soy esclavo del temor. Yo puedo vivir una vida, puedo conducirme según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesús se conducía según lo que veía hacer al Padre, usted y yo podemos conducirnos según lo que nuestro Señor Jesucristo ha revelado. Versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Un misterio profundo. El Espíritu de Dios no habita en todo aquel que profesa ser cristiano. Voy a leerlo nuevamente para que no se ofenda. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y para ser más contundente, dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo, no está unido a Cristo y no va a experimentar este misterio profundo. Dígame, no se asuste. Si usted está seguro de que tiene el Espíritu de Cristo en su corazón, usted debe tomar esta palabra de Dios como un llamado de atención para afirmar sus pasos, para acercarse más a Cristo. Eso lo dice la palabra. Porque a veces nos ofendemos cuando por nuestro propio testimonio pareciese que no reflejáramos el Espíritu de Cristo, por nuestra propia manera de vivir. Y nos ofendemos cuando se nos hace ver, estás viviendo en una naturaleza pecaminosa, pero la palabra dice, el que tiene al Espíritu no vive según la naturaleza pecaminosa, si es que de verdad lo tiene. Pues si no lo tiene, pues sí vive en esa naturaleza pecaminosa. Bien, versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, diga sí. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y el versículo 11 cierra algo maravilloso. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, diga sí otra vez. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Aleluya. Yo no sé si puede alabar al Señor. Pablo está diciendo, el Espíritu de Cristo lo levantó de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Si usted ha creído en Cristo, ese Espíritu que lo levantó de los muertos está en usted. Por eso usted tiene que decir, sí está en mí, gloria a Dios. Es decir, que así como levantó a Cristo de los muertos, dice la palabra, Él lo va a levantar a usted y a mí. Es una esperanza que la palabra del Señor revela. Y por eso forma parte de este misterio profundo. No solamente estamos unidos a Cristo en su muerte, sino que de la misma manera en la que Cristo fue glorificado y fue llevado al cielo, la iglesia de Cristo va a ser glorificada y llevada al cielo. Eso es un misterio profundo. Gloria al Señor, es un misterio maravilloso. Y dice el versículo 13 de primera de Pedro 4, al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. O sea que cuando Cristo se revele y usted vaya, no sé cómo se lo va a llevar Dios para el cielo, usted va a ir riéndose y contento.
Usted va alegre porque dice, para que así como usted se alegró aquí en la tierra, en los padecimientos, en las dificultades, de esa misma manera nuestra alegría va a ser inmensa cuando la gloria de Cristo se revele a favor de la iglesia. Pero ¿cómo se va a revelar esa gloria de Cristo si ese misterio profundo parece estar oculto a los ojos de muchos? Si aún no hemos aprendido a vivir en sujeción, si aún no hemos aprendido a padecer, si aún no hemos muerto quizás al pecado y seguimos pecando y esclavos del pecado. Pero eso solamente ocurre y se comienza a aclarar ese misterio profundo, esa gloria que llevó a nuestro Señor Jesucristo de la cruz a la tumba, de la tumba a la resurrección. Esa misma gloria se va a revelar a la iglesia. Porque Pablo dice, el mismo espíritu que tenía nuestro Señor Jesucristo, el mismo espíritu que nos ha dado salvación. Entonces eso es un misterio profundo, maravilloso. Mateo 28, 18. Vamos al último aspecto de este misterio profundo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado, eso es cuando en la Gran Comisión, yo sé cuál es la Gran Comisión, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Algo bien conocido, pero dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios por eso. Nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad y potestad. Por tanto, diga por tanto. Dígalo convencido porque te voy a explicar que refleja ese por tanto. Como Cristo tiene, escucha esto, como Cristo recibió del Padre la autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Como Cristo recibió autoridad para sanar enfermos, como Cristo tiene esa autoridad y la iglesia está unida a Cristo, esa autoridad la tiene la iglesia. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Fíjate que Él no dice, se les ha dado la autoridad del cielo a ustedes. No, la autoridad, dice el Señor Jesucristo, la he recibido yo, dice, se me ha dado, dice el Señor Jesucristo, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como yo tengo esa autoridad y ustedes son mi iglesia, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Alaba al Rey si le vas a alabar, porque esa misma autoridad y poder que el Señor ha recibido, se la ha delegado a la iglesia. Fíjate que la autoridad no la recibimos nosotros, la recibió Cristo y Cristo se la transmite a la iglesia. Yo tengo el poder, dice Cristo, por tanto vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué siempre? Porque Cristo está en mí y yo estoy en Él. Y porque es parte de ese misterio profundo y maravilloso. Cristo ha recibido toda autoridad y Él dice, esa autoridad la tiene la iglesia. Y es el último aspecto de este misterio profundo. La perfecta unidad entre Cristo y la iglesia es entender que el mismo poder con el que actúa nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder que Él ha delegado a la iglesia. La misma autoridad, la misma labor, la misma misión, alcanzar almas para el reino, representar. Jesús representaba a su Padre, usted representa el reino de los cielos en esta comunidad donde Dios lo tenga. Y Lucas 10, 16, Él aclara diciendo, el que los escucha a ustedes, a nosotros, el que los escucha a ustedes, dice Jesús, ¿está escuchando a quién? A mí, a Jesús. Ahí está la perfecta unidad. ¿Sí estás entendiendo el misterio profundo? O sea que cada vez que tú hablas palabra de bendición, esa persona está escuchando es a Cristo a través de tu boca. Cada vez que tú y yo alabamos al Señor, ¿sabes qué está ocurriendo? Cristo está alabando al Señor por medio de la iglesia. Porque es el propósito, dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, por eso dígale a su esposo, no me rechace porque está rechazando a Dios. Dígale, tenga cuidado con el rechazo que usted puede tener con su hermana en Cristo, porque usted puede estar rechazando a Dios, a Cristo puede estarlo rechazando. Pusieron nerviosos los esposos con esa palabra. Los vi. Dios, pastor, no diga eso. Ahí dice la palabra, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Cojan datos esposos, para que usted pueda ir. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. No solamente está rechazando a Cristo, sino que también rechaza a Dios Padre. Entonces, ahí el Señor Jesucristo está revelando ese misterio profundo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? Ustedes y yo somos uno. Estamos unidos. Y yo soy el que les ha dado toda potestad. Y dice
Eso fue en un momento en el que Jesús envió a 72 personas a hacer una labor. Y cuando regresaron los 72, dijeron contentos: Señor, ponte de pie para que leamos esto. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y esta gente dijo: esto está bueno. Esta gente llegó contenta a decirle al Señor: Señor, fuimos en tu nombre, y los demonios se nos sujetaban. Esto es increíble cómo los demonios se sujetan al nombre de Cristo, y tú y yo, que somos la iglesia, no nos queremos sujetar. Ay, los demonios se sujetan al nombre de Cristo. Tú eres la iglesia, tú y yo debemos sujetarnos. Y Jesús dijo, escucha esto: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió Jesús: sí, diga sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Nada les podrá hacer daño. ¿Por qué nada nos podrá hacer daño? Porque Jesús está diciendo: yo recibí autoridad del Padre, por tanto ustedes tienen esa autoridad. Eso está diciendo Cristo. Pero ¿sabes por qué la iglesia a veces no experimenta esa autoridad de Cristo? ¿Sabes por qué? Y esto es el misterio profundo: porque no estamos unidos a Cristo. Porque si estamos unidos a Cristo, Cristo me está diciendo: yo recibí la autoridad, ustedes tienen la autoridad automáticamente. Y dice la palabra que demonios se sujetan al nombre de Cristo. Vamos a pisotear serpientes, enemigos, hijos rebeldes van a ser transformados, esposos, esposas rebeldes. Una nación que le ha dado la espalda a Dios va a tener que rendirse a los pies de Cristo cuando ese misterio profundo la iglesia comience a vivirlo. Nada les podrá hacer daño. Lucas 10:20. Sin embargo, diga sin embargo, no se alegren que puedan someter a los espíritus. ¿Cómo así, pastor? Eso debe ser lo máximo. ¿Qué puede ser? ¿Qué manifestación de poder más grande puede tener la iglesia que someter, que espíritus demoníacos se sometan al nombre de Cristo? Dice Cristo, y es el misterio profundo nuevamente: alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Sabes qué, iglesia? Asegúrate de que el nombre tuyo esté inscrito en el libro de la vida. Porque no podemos hollar serpientes, no podemos pisotear a nuestros enemigos. Demonios no se van a sujetar, no van a ocurrir milagros, no van a ocurrir grandes cosas si tú y yo no estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo existe esa unidad? Con el nombre tuyo inscrito en el libro de la vida. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Cerramos con 2 versículos. Continúa el Señor Jesús diciendo: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Padre, porque esa fue tu voluntad. ¿Sabes que la voluntad de Dios, sabe cuál era? Revelar este misterio a tu vida. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesús dice: yo te alabo, Padre. Y tú deberías alabar al Señor, porque ese misterio profundo Él lo ha revelado a tu vida. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Y te tengo una noticia por la cual debes alabar al Señor. Ese eres tú, a quien el Hijo ha decidido revelar su gloria y su poder. Somos tú y yo, iglesia. Somos tú y yo los que hemos recibido poder, autoridad para hacer grandes cosas. Y el Señor Jesucristo anhela que ese misterio profundo tú y yo lo conozcamos. Cierro con una historia. En el año 1934, ningún humano, para el año, hace menos de 100 años,
ningún humano había explorado las últimas 3 zonas profundas del océano para el año 1934. Pero el 21 de agosto de ese año, 2 hombres cerca de la isla Las Bermudas hicieron la primera inmersión a más de 800 metros de profundidad. A más de 800 metros de profundidad, la presión del agua es como que si usted en un cuadrito de 1 centímetro le aplicara 500, le pusiera algo que pese 500 kilogramos. Esa es la presión del agua a 800 metros de profundidad. Un cuadrito de 1 centímetro equivale a tener 500 kilogramos encima. O sea que una persona ya fallece inmediatamente. Y estos 2 hombres bajaron en algo que lo llamaron la batisfera. Era una especie de esfera, el nombre lo dice. Era una especie de esfera. Tenía solamente un circulito con un vidrio reforzado para que ellos pudieran ver lo que pudieran ver, porque a 800 metros es oscuro. Es algo muy que no se puede ver. Y ellos se metieron en esa esfera por medio de un cable especial, una especie de cable, pero era como de acero. Esa esfera iba sostenida. Bajaron a 932 metros. Para el año 1934, esas personas cuando subieron salieron como unos héroes. Era como cuando el hombre pisó la luna. Fue algo maravilloso. Pero ¿qué pasó? Ellos bajaron a 932 metros de profundidad. Por primera vez el hombre hacía algo eso. Y ellos cuando emergen, ellos narran lo que ellos vieron por ese vidrio reforzado. Y los científicos pues no le creyeron mucho. ¿Sabes? Porque no pudieron tomar fotos. No pudieron tener pruebas de que ellos habían visto formas de vida. Para estos tiempos ya sabemos que a esas profundidades existen animales a esas profundidades. Y son un misterio cómo la presión del agua la soportan esos animales. La perfecta creación de Dios. Y ellos cuando se sumergen a esas grandes profundidades, ellos ven formas de vida. Obviamente no las describen. Pero los científicos se mantuvieron escépticos, no creían. Hasta que esta disposición de estos apasionados de explorar el océano profundo, ¿sabes qué llevó? A que otras expediciones se hicieran. Y actualmente se han hecho expediciones con seres humanos a más de 5.000 metros de profundidad. Pero en el año 1934, estos hombres marcaron el inicio de algo. Y yo te tengo algo revelador en relación a este misterio profundo. Cuando tú te atreves como iglesia a descubrir este misterio profundo en tu vida, otros se van a atrever. Y tú vas a ser inspiración y fuente de inspiración para que otros digan: yo también voy a explorar ese océano profundo. ¿Sabes que para ellos, al principio muchos le decían: están locos? Si esa batiesfera llegara a fallar una mínima grieta, no les iba a dar tiempo ni de confesar sus pecados, porque inmediatamente iban a morir. Pero ellos se atrevieron, llegaron a cierta profundidad. No fue el fondo del océano, pero su valentía marcó el inicio de la exploración oceánica. O sea, ellos inspiraron a que otros fueran a ver si era verdad que allá habían formas de vida. Así que cuando tú y yo entendemos que ese misterio profundo es como ese océano, que Dios está esperando que tú te sumerjas hasta lo profundo, de que esa batiesfera sea el poder del Espíritu Santo que te rodee y tú llegues a lo más profundo de ese misterio, van a ocurrir cosas grandes. Y una de ellas es que tú vas a inspirar a otros. Una de ellas es que demonios se van a sujetar al nombre de Jesús. Es que milagros, es que serpientes, cosas maravillosas van a ocurrir cuando la iglesia de Cristo se sumerge en ese misterio profundo que quiere ser revelado. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar al Rey. Vamos a decirle: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero escudriñar tu corazón. Yo quiero, Dios, que tú me muestres ese misterio profundo que has revelado a la iglesia de Cristo el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú has determinado en tu soberana voluntad delegar esa autoridad que has dado a tu Hijo Jesucristo, dársela a la iglesia. Alaba al Señor por eso. Oh Dios, te damos gracias porque ese mismo poder y ese Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, tú se lo has dejado a la iglesia y habita en nuestros corazones, Señor. Por eso hoy creemos que tú vas a levantar a tu iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo para ir y conquistar, para alcanzar naciones, para alcanzar vida, para ver cómo el poder tuyo transforma, oh Dios, a personas esclavas del alcohol, a personas esclavas de la indigencia, a personas influenciadas por poderes
espirituales de maldad, oh Dios, el poder que tú has delegado a la iglesia, Señor, yo clamo para que sea revelado y para que tú levantes hombres y mujeres dispuestos a descubrir este misterio profundo que tú has plasmado en tu palabra. Te adoramos, Señor, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo habita y vive en nosotros. Oh Dios, permite que nuestro corazón esté dispuesto a explorar tu palabra, a explorar tu corazón, Señor, a rodearnos de tu gracia, a rodearnos de tu poder y conquistar y alcanzar, oh Dios. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia, Señor, y te exaltamos y te glorificamos porque tú has determinado, Señor. Y yo digo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, te alabo, Padre. Te alabo, Padre, porque tú has determinado revelar esto a la iglesia de Cristo, Señor. Y por eso te alabamos y te glorificamos, Señor. Permite que seamos uno. Yo clamo por los matrimonios, oh Dios, para que ellos puedan estar en perfecta unidad. Para que, oh Dios, haya comunión entre esposo y esposa. Yo clamo, Señor, para que como iglesia de Cristo podamos seguir siendo uno. Podamos, oh Dios, afirmar esos pasos en unidad. Oh Dios, yo clamo para que esa perfecta unidad se manifieste en el cuerpo de Cristo. Oh Dios, y que esa perfecta unidad entre Cristo y la iglesia podamos nosotros experimentarla. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Yo clamo que tu Espíritu Santo, esta palabra, quede sembrada en los corazones y sea recordándonos, oh Dios, de que somos uno con Cristo y recordándonos de que tu gloria se va a manifestar por completo cuando vengas a levantar a tu iglesia, Señor. Anhelamos tu venida. Te esperamos, Señor. Y ese día, oh Dios, dice tu palabra, que no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá tribulación, sino que vamos a estar alegres porque tu gloria se ha manifestado. Amén y amén.